La forma como concebimos la democracia varía según la cultura y según los intereses que se encuentran en cada uno de los países. Hoy, en el mapa, conoceremos más de los sistemas electorales. Para conocer los sistemas electorales es necesario comprender las distintas formas políticas en que pueblos y naciones se organizan históricamente. Cuando se habla de sistemas políticos hay que hacer dos aproximaciones. Uno es en torno a la naturaleza de las formas del sistema político. Hay sistemas políticos lo que se llama abiertos y competitivos. Realmente, en términos de la ciencia política, es una utopía. Un sistema político es completamente abierto, ¿no? Sino que más bien son semicompetitivos. Cuando se habla de sistemas semicompetitivos, se habla de ciertas restricciones en términos legales que existen en los sistemas políticos. La distinción entre sistemas políticos presidencialistas y parlamentarios es el punto de partida para definir el tipo de elecciones y el tipo de organizaciones políticas, así como los estudios sobre este tema. Tenemos los sistemas políticos presidencialistas y los sistemas políticos parlamentarios. Uno y otro se diferencia en términos de los mecanismos bajo los cuales se eligen y los mecanismos a través de los cuales se ejerce el poder. En cuanto a los mecanismos bajo los cuales se eligen, los sistemas parlamentarios característicos normalmente son sistemas de multipartido, es decir, no hay una fuerza política que por sí misma sea contundente y dominante, o por lo menos hay dos fuerzas políticas que lo son. Eso también genera entonces una segunda clasificación, que son los sistemas políticos multipartidistas o los sistemas políticos bipartidistas. Los sistemas multipartidistas son aquellos sistemas políticos donde ninguna de las fuerzas concurrentes es capaz de reunir por sí misma el 50% o más de los votos o de los cargos de representación, mientras que los sistemas políticos bipartidistas son aquellos en donde dos organizaciones políticas son capaces de concentrar el 80% de los votos. La historia nos muestra el origen de las instituciones políticas. Por eso en Francia, Inglaterra y Alemania predominan los sistemas parlamentaristas. Normalmente los sistemas parlamentaristas son típicamente europeos, tienen que ver con los antecedentes del funcionamiento y la impronta que la Asamblea Constituyente de la Revolución Francesa tuvo y cómo esos sistemas se fueron adaptando. Los sistemas políticos en América Latina y en África son tradicionalmente presidencialistas y esto entonces introduce algunas particularidades, en el sentido que los sistemas presidencialistas son sistemas en donde la caracterización del voto es mucho más personalizada. La revolución científico-técnica y su inserción en la formación socioeconómica capitalista llevan a considerar la actual coyuntura histórica. A partir de lo que se llama la cuarta revolución industrial y el impacto de la inteligencia artificial, es que tanto los sistemas políticos presidencialistas como parlamentaristas se han visto permeados por el impacto de la inteligencia artificial sobre la naturaleza de la campaña. Tradicionalmente, la búsqueda del voto giraba en torno a la estructura programática, la capacidad discursiva y el carisma. Pero la tendencia a introducir la impronta tecnológica bajo el dominio de quienes detentan el capital está cambiando la formulación de la propaganda. Las campañas que entran dentro de lo que se conoce como la comunicación política, eso es el manejo de la comunicación exclusivamente referida a procesos políticos electorales de elección, durante la década de los 80 y los 90, estaba centrada en el programa político y en las capacidades y los liderazgos que mostraba discursivamente el líder, bien sea en los sistemas parlamentarios o en los sistemas presidencialistas. En Estados Unidos, las campañas de Barack Obama y Donald Trump comenzaron a tomar en cuenta el uso de dispositivos digitales y el fenómeno de las redes sociales.
a través de la inteligencia artificial se presenta una candidatura que responda a la segmentación que por la psicometría, es decir, por la medición de las particularidades derivadas de la aplicación de la Big Data y del análisis de los algoritmos, se generan preferencias. Se presenta un candidato que tiene múltiples caras. Una cara para el segmento de 18 a 24 años que tiene unas características asociadas al manejo tecnológico, otra cosa es el segmento de los 25 a los 35 años, otra cosa es el segmento de los 36 a los 50 años y otra cosa es el segmento de más de 50 años. Estas nuevas tecnologías replantean el funcionamiento del sistema político y su naturaleza. ¿En qué sentido lo permean? Los últimos estudios que se han hecho en el campo de la ciencia política muestran cómo, si bien los sectores más jóvenes, es decir, esos que están entre los 18 a los 24 años, son los de mayor manejo en términos de la inteligencia artificial, de las redes sociales, de las redes digitales más bien, contrariamente, estos sectores que tienen más presencia en los medios digitales son menos concurrentes a los procesos electorales. Hay una derivación de la cuarta revolución industrial con características ya precisadas mediante estudios de investigación. Se trata de la infocracia. Es la aplicación del aprendizaje profundo, de la utilización de los algoritmos y de la Big Data para el manejo de todo lo que es el proceso electoral, tiene que ver con el hecho de que esa capacidad derivada de lo que se denominan procesos complejos cognitivos, es decir, leer, analizar, contrastar, comparar, sintetizar, son completamente sustituidos por la forma en la que la inteligencia artificial, la forma en la que la cuarta revolución industrial a través del manejo de la Big Data presenta no solo el candidato, sino sus propias discursividades. Al regreso de la pausa, sistemas indirectos, balotaje y otros métodos. El problema de la representación surge desde el mismo momento en que se concibe la posibilidad de elegir y ser elegido y configura todo el sistema electoral. En Estados Unidos, el método de elección surge en 1776, hace casi 250 años. En la estructura inicial de lo que era el espacio político de los entonces Estados Unidos de Norteamérica, que correspondía a las 13 colonias ubicadas en la margen atlántica. En 5 ocasiones, el voto popular ha sido superior al voto de los colegios electorales, por lo cual termina ganando la presidencia el candidato que saca menos voto del pueblo estadounidense. En 1824, John Quincy Adams es proclamado pese a que obtiene menos votos que Andrew Jackson. En 1876, Rutherford Hayes se adjudica la victoria pese a que el resultado electoral arroja que Samuel Taylor tiene la preferencia del pueblo. En 1888, Grover Cleveland, con mayoría de votos populares, ve como Benjamin Harrison resulta proclamado. En el año 2000, George Bush saca menos votos populares que Al Gore, pero los colegios adjudican la victoria a Bush. Y en el 2016, Donald Trump obtiene menos votos populares que Hillary Clinton, pero recibe la proclamación de los colegios electorales. Eso generó un sistema de elección indirecta, porque el Massachusetts, Boston, Virginia, ¿no? Para solo señalar a 3 de los espacios electorales, tenían una composición poblacional completamente distinta. Para evitar que hubiese una incidencia mayor de alguno de estos espacios de las 13 colonias sobre las otras 12, se creó un sistema que tenía sentido en la interpretación del momento histórico en el siglo XVIII, pero que no tiene sentido en la actual realidad política del sistema y de la composición demográfica de los Estados Unidos. En ese país, la elección del pueblo estadounidense no va directamente al candidato presidencial, sino que remite a los representantes de los colegios electorales. A cada estado, según su composición poblacional, se le asignaba un conjunto de votos del colegio electoral y lo que hacía el ciudadano era elegir
a los representantes de los partidos que iban a componer este colegio electoral, y eran estos representantes del partido los que eligen en su momento y siguen eligiendo en una elección de segundo grado al presidente de la República, en este caso al presidente de los Estados Unidos. ¿Qué segundo problema generó esto y que sigue generando? Es que los votos generales de la primera elección no necesariamente coinciden con los votos que terminan permitiendo la elección del presidente de los Estados Unidos. Las cuotas determinan que algunos estados se han convertido en claves para el éxito electoral estadounidense. El sistema de Estados Unidos de elección de colegio electoral es lo que se llama en inglés un sistema catch-all, es decir, el que gana se lleva a todos. No hay una representación proporcional, es decir, usted puede haber ganado por 1000 votos el colegio electoral y yo lo perdí por 1000. En un sistema más equilibrado, eso significaba que usted iba a tener tantos representantes que representaban ese total de más de 1000 votos, y yo también iba a obtener representantes en relación a los menos de 1000 votos de diferencia que hay. En el sistema catch-all no es así. El que gana se lleva todo el colegio electoral. No se avisoran cambios porque la designación de los colegios electorales la realizan los mismos partidos del statu quo. De tal forma, el bipartidismo se ha perpetuado, sin la admisión de un tercero en disputa que actúe para movilizar las aspiraciones populares. Eso hace que el sistema norteamericano tenga una profunda contradicción, que es la contradicción que el presidente puede ser electo teniendo menos votos reales de la primera vuelta en relación con los votos que necesita del colegio electoral. Eso hace que el sistema electoral norteamericano sea lo que llamamos en teoría política un sistema electoral pétreo, es decir, un sistema que en más de 200 años no ha sufrido ninguna modificación. La democracia norteamericana se ha pretendido erigir desde finales del siglo XVIII como la democracia modélica de la sociedad occidental, y subyace en ella una grave contradicción, que el voto del ciudadano termina no siendo representativo en términos de la opción definitiva de elección. Las élites mundiales suelen imponer fórmulas para que el poder político permanezca siempre dentro del redil bipartidista, evitar reformas y cambios revolucionarios. En este sentido, el balotaje es un método de control que evita cambios en el sistema político. La realización de un balotaje, que es una segunda vuelta, permite que las fuerzas que tradicionalmente mantienen o procuran mantener el control busquen una articulación de coincidencia y concordancia, buscando frenar el surgimiento de otras fuerzas políticas que impliquen cambios profundos en la dinámica institucional, que impliquen nuevas reivindicaciones o que tengan un discurso nacionalista de protección del Estado ante las políticas neoliberales o de atención a los problemas esenciales de la sociedad moderna, como es la migración, la atención de sistemas de salud, servicios públicos, educación. El balotaje o segunda vuelta electoral se produce cuando ninguno de los candidatos llega a obtener el 50% de los votos más uno. El problema del balotaje es que efectivamente permite una rearticulación de los sectores normalmente más recalcitrantes y más conservadores, que son característicos del ejercicio del poder en el status quo, para crear una barrera que impida que fuerzas emergentes que surgen producto del cansancio en torno a las representaciones políticas, que surgen como una respuesta natural ante el incumplimiento de las promesas de campaña, que surgen ante políticas agresivas por parte de los que ejercen el poder, que no atienden a las mayorías, que no desarrollan una política social de inclusión, que no logran disminuir las formas de distribución de la riqueza. Con la segunda vuelta, el acuerdo de cúpulas suele terminar con las esperanzas populares de que uno de los suyos acceda al poder. El balotaje no es un mecanismo para que una fuerza logre efectivamente una mayoría, tal como lo señalaba Rousseau en su contrato social, sino que el balotaje es un mecanismo en donde las fuerzas del status quo sean capaces de manipular, sean capaces de generar acuerdos para impedir la emergencia de nuevas formas políticas.
cuotas en los circuitos que no responden a los cambios demográficos. Método, el ganador se lo lleva todo. Sistema de segunda vuelta, sistema representativo. Pero no todo queda ahí. Surgen nuevas amenazas a las aspiraciones democráticas en el panorama del futuro. Al regreso de la pausa, algoritmos y reconfiguración de las campañas electorales. Lo primero que debemos conocer es cómo se crean los circuitos electorales para la elección. No solo de los presidentes o de los primeros ministros, sino de los cargos legislativos. Que corresponden a lo que en la división internacional, en el espíritu de las leyes Montesquieu, se denominaban los tres poderes: poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder legislativo tiene la dinámica de ver cómo es la circunscripción, bajo qué elementos demográficos poblacionales se elige un conjunto de representantes. Todas las naciones que realizan elecciones confrontan otro problema, que es la ampliación del registro electoral en la misma medida en que las sociedades se fueron creciendo demográficamente como producto de la mejora en las condiciones de vida. ¿Cómo es posible avanzar hacia lo que los griegos llamaban la democracia directa? Eso es, no solo que cada ciudadano tenga derecho al voto, sino que cada ciudadano que tiene derecho al voto sea capaz de exigirle a quien elige que le responda desde el punto de vista de la promesa electoral realizada. Eso es lo que se llaman los mecanismos de democracia directa. En Francia se hace caso omiso de sus más recientes elecciones legislativas. Sorprende entonces que representantes de las élites mundiales que sostienen sistemas electorales cuestionables ataquen a los países que abren una vía revolucionaria a favor de sus pueblos. Ningún sistema electoral hace tantas auditorías previas a la realización del proceso electoral. El sistema electoral venezolano tiene 17 auditorías, desde la comprobación de los códigos que permiten la identificación de las huellas dactilares, que evita efectivamente que un ciudadano pueda ejercer varias veces su voto, hasta los códigos de elaboración de los cuadernos, los códigos de elaboración de cada máquina electoral, que tiene un código alfanumérico y un código de transmisión distinto. Cada mesa electoral tiene también un código de identificación. Cada centro de votación tiene un código específico. Ese tiene además un código alfanumérico completamente distinto para la transmisión de todos los datos de las mesas electorales. Cada parroquia tiene un código y un centro de recopilación específico. De igual modo, tomando en cuenta que en Venezuela esas 17 auditorías previas se dan en todas las escalas, nacional, estatal y municipal. Entonces es posible sacar conclusiones al realizar un análisis comparativo de los métodos de auditoría postelectorales existentes. Estados Unidos. Hay una verificación de actas apenas del 10%, o verificación de los votos o de las urnas electorales apenas de un 10% de la cantidad de colegios electorales existentes. Francia tiene un poco más, tiene 20%. Inglaterra tiene un 18% de verificación. Japón no tiene mecanismo de verificación postelectoral. Canadá sí lo tiene y tiene un 22%. Venezuela tiene 55% de verificación postelectoral. Eso lo transforma en el sistema electoral más seguro, el sistema electoral más transparente y el sistema electoral con menos elementos para discutir y poner en duda. El investigador Byung-Chul Han, coreano formado en Alemania, ha introducido elementos de análisis críticos a los fenómenos recientes que amenazan a la democracia. La pregunta que cabe realizarse es: ¿por qué la insistencia de algunos opositores locales en las actas cuando desde 1999 hasta la fecha nunca se había solicitado dicha publicación con tanta obstinación? Una razón es que se quiere reinstaurar el acta matavoto, cuando las élites del bipartidismo se repartían los votos de quienes no tenían testigos en las mesas. Y hay otras razones profundas referidas a nuevas modalidades de control. La insistencia en la tergiversación discursiva a través del manejo de las redes digitales, a través de lo que se llaman circuitos de opinión cerradas, características del ciberfascismo y de la posdemocracia, que no es más que la utilización de los mecanismos de inteligencia artificial
para, a través de la manipulación y del control sobre la información, generar lo que en teoría de la comunicación se llama framing o encuadres de opinión. En el caso venezolano, era necesario atacar esa cantidad de elecciones que se habían hecho, uno, pero además era necesario atacar la confiabilidad que las auditorías del sistema electoral venezolano producen. El postfascismo, en su defensa del sistema capitalista, no ha renunciado a la amenaza física. Lo que Michael Foucault ha denominado biopolítica sigue estando en un plano secundario, pero ahora el primer recurso es la psicometría. El sistema está procesando a través del análisis de la Big Data, a través de la aplicación de algoritmos, cuáles son sus preferencias. Está levantando un perfil psicométrico. Ya no es una amenaza sobre lo físico, como ocurría antes. Por eso es que las nuevas formas del totalitarismo digital son más graves y más peligrosas, porque utilizan los mecanismos de control social derivados de la inteligencia artificial. Crean redes cerradas, crean mecanismos a través del cual se invisibilizan las opiniones disidentes. Otra pista para la cabal comprensión de los intereses en juego la proporciona una interpretación histórica de la calidad, cualidad y conceptualización de la democracia. Desde los griegos se ha pensado que el modelo democrático, que primero lo plantea son efectivamente los griegos, es el modelo más perfecto. Los griegos insistían efectivamente en la isometría. Eso es, somos todos iguales, pero son iguales en lo que los griegos llamaban el ágora. ¿Quiénes estaban en el ágora, que era el espacio público? Hombres, letrados que supieran leer y escribir y fueran propietarios. Eso dejaba fuera mujeres, hombres no letrados, hombres no propietarios. ¿Okay? Y ahí vemos entonces que esa isometría no es tal isometría, hay una diferencia indudable. El abandono de la democracia directa para dar lugar a la democracia representativa es causante de la desvinculación entre elector y elegido. De esa concepción de los griegos, manipulada por la cultura occidental, se llega a la democracia representativa. ¿Qué característica tiene esto? El tema de la consulta obligada con los electores en el ágora desaparece en la democracia representativa. ¿Cuál es el interés de esa desaparición en la democracia representativa? Que eso permite que el representante que es electo a través de los votos del ciudadano, del voto individual del ciudadano, se transforma en una entidad independiente que puede negociar con los factores económicos, que puede negociar con otros factores políticos y que puede transformar su representación en algo que se venda o que se alquile al mejor postor. La esencia de la democracia se desvirtúa por el fenómeno de los lobbies o cabildos, instancia en la que se gestan guerras, injerencia, tráfico de armas y toda clase de conflictos. Cuando hablamos de democracia popular, cuando hablamos de democracia participativa, cuando hablamos de democracia revolucionaria, estamos hablando que el ciudadano, no solo que su voto vale por el parecer del ciudadano, primero. El revocatorio, que es un mecanismo de democracia directa, que es un mecanismo característico de las democracias populares, que es un mecanismo sustantivo de las democracias revolucionarias, se transforma en un elemento de diferenciación. Eso fue lo que hizo que Chávez en la cumbre de Quebec en el año 2001 se opusiera a la declaración de la cumbre sobre que el modelo de democracia en América Latina era el modelo de democracia representativa. Chávez se levantó la voz y dijo, yo no puedo aprobar eso, porque la Constitución que aprobé el año anterior, 1999, dice que nuestro modelo es un modelo democrático, participativo y popular.